Seguimos con... ¿Sabías que las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos y son la primera causa de defunción en todo el mundo? Enfermedades cardiovasculares es el tema que estaremos tratando el día de hoy durante esta hora acá en Soluciones, y para ello hemos invitado a especialistas en la materia que nos van a ayudar a aclarar un poco las dudas y definir qué son estas enfermedades cardiovasculares. Hemos invitado a José Miguel Torres Viera, quien es médico internista cardiólogo, y también a Juan José Amaro, médico internista cardiólogo. Bienvenidos, gracias por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy acá en Soluciones. Gracias a ti. Veíamos en el intro de presentación del programa que las enfermedades cardiovasculares están ocupando la principal causa de muerte en el mundo y también en Venezuela. Llamaba la atención las cifras que nos presentaba el equipo de producción en ese intro. Pero, ¿qué son las enfermedades cardiovasculares antes de entrar en el por qué son la principal causa de muerte en este momento? Voy a tomar la palabra como ustedes quieran. Buen día y gracias por la invitación. Las enfermedades cardiovasculares son las enfermedades que comprometen al corazón y comprometen las arterias y las venas, ¿okay? Que son los vasos, por eso se dice cardiovasculares. Las arterias, por decirlo de una manera coloquial, es la tubería de agua blanca de nuestro cuerpo, y las venas son la tubería de agua negra, las que traen de regreso la sangre una vez que deja el oxígeno en los tejidos. Estas enfermedades, sí, en efecto, son la primera causa de muerte en Venezuela y también en el mundo. Y para que tengas una idea de esto, vamos a verlo primero, vamos a dar una visión general, una visión de bosque, y luego le damos una visión de árbol, es decir, de particular. Okay. Visto, para que tengas una idea de lo importante que es el problema, en Venezuela, según el último anuario de mortalidad que está publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, se produjeron unas 30.000 muertes por causas cardíacas en el año 2012. Y sigue el cáncer, todos los tipos de cáncer, con 15.000 muertes. Y en tercer lugar están los accidentes vasculares cerebrales con 11.000 muertes. Las enfermedades cerebrovasculares, los ictus isquémicos y hemorrágicos también son enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente vasculares. Y si sumamos los accidentes vasculares cerebrales más las cardíacas, son 41.000 muertes en un año, de 148.000 muertes que hubo en general en el año 2012. Estamos hablando entonces de que eso es el 27% de las muertes. ¿Y este fue el último balance, doctor, que se dio? Sí, es lo último que hemos publicado. Las de últimas anuario, cifras. Hay un retraso importante en la publicación de los anuarios. El último anuario publicado y del cual disponemos es del 2012. Pero por ahí podemos ver entonces que en Venezuela mueren 112 personas diarias de causa cardiovascular. Estamos hablando de 4 a 5 personas que mueren cada hora. Eso es un gran problema de salud pública y definitivamente no impacta porque por lo general los pacientes están asintomáticos. La mitad de ellos, de los que mueren, por ejemplo, de infarto, están asintomáticos trabajando hasta el día anterior y mueren de manera súbita. Y ellos no saben que están en riesgo. Lo importante de programas como este es mostrarle a la población cuáles son los factores de riesgo y que se sientan preocupados y busquen ayuda al respecto. Justamente, ¿por qué pasa eso? Porque llama la atención que uno pues ve a una persona normal trabajando, llevando su vida diaria normal, y de repente pues le da un infarto y muere inmediatamente. Sí, lo peligroso de estas enfermedades es que tienen muy pocas señales de alarma o señales de peligro que de alguna manera informan al paciente o a sus familiares de que algo está sucediendo. De allí la importancia de alguna manera, con mucha antelación, tratar de conocer cuáles son nuestros números, cuáles son nuestras cifras de colesterol, cuáles son nuestras cifras de azúcar, cuál es nuestro peso, cuál es nuestra tensión arterial. Saber para poder apuntar hacia dónde queremos llevar nosotros o direccionar nuestros hábitos de salud. ¿Cuáles son esos indicios exactamente, doctor, que debería uno controlar, esas causas de una enfermedad cardiovascular? Claro, los factores de riesgo más importantes, por supuesto, aparte del sexo y la edad, los hombres hacemos más enfermedad coronaria y más precoz que las mujeres. Y la edad es un factor de riesgo muy importante. Cada vez que cumplimos años nosotros estamos más cerca de padecer una enfermedad cardiovascular o una enfermedad coronaria. Estos son factores de riesgo que no son modificables, pues así nacemos y así vamos. Pero luego hay unos factores de riesgo que son modificables, hay unos mecánicos, hay otros químicos, pero por ejemplo los factores de riesgo químicos como la glicemia o el azúcar alta en la sangre, los lípidos altos en la sangre, el colesterol y los triglicéridos, pero particularmente el colesterol total y el colesterol malo, que es el colesterol LDL,
en cifras elevadas en la sangre, producen depósitos en la luz de las arterias o en la pared de las arterias que van obstruyendo la luz de las mismas, que son las tuberías de aguas blancas de las que hablaba Juan José, que son las tuberías que llevan sangre oxigenada al corazón y a cualquier tejido vital, pues el cerebro, el intestino. Si se obstruyen, produce una disminución de esa sangre, eso se llama isquemia. ¿De acuerdo? Por eso se llama cardiopatía isquémica cuando parte de esa tubería está obstruida y tiene una obstrucción, por decirlo de alguna manera, de 50%, de 60%, de 70%. Pero aún teniendo tú los síntomas, teniendo esa obstrucción de 60, 70, 80, 90%, tú no sientes ningún síntoma. Hay la posibilidad de que tú no tengas ningún síntoma. Y cuando cambia de 90 a 91, comienza el paciente a hacer una angina de pecho, por ejemplo, que es el dolor que se desencadena con el esfuerzo. El dolor que se desencadena con la actividad física diaria, que detiene al paciente porque siente una opresión en el pecho, que se le puede ir a la espalda, que se le puede ir a los brazos, que se le puede ir a los codos, y eso confunde también, porque tiene algunas localizaciones atípicas que hacen que el paciente malinterprete y termina haciendo consultas a especialistas no adecuados para su patología. Por ejemplo, dolores en los codos, va a un traumatólogo; dolores en la espalda, va a alguien un reumatólogo o a un fisioterapeuta; dolores en el estómago, a un gastroenterólogo, y se pueden perder tiempo valioso de una sintomatología que corresponde completamente al corazón. O sea que cualquier dolor desencadenado por el esfuerzo debe llamar muchísimo la atención y se alivia, además, cuando uno deja de hacer el esfuerzo. Eso siempre debe poner en alerta al paciente de que algo está sucediendo. Pero si uno tiene una historia familiar de enfermedad coronaria, es muy importante que el paciente entonces vaya con más anticipación a los especialistas. Usted habla de enfermedad coronaria, pero por favor quisiera que me definiera qué es una enfermedad coronaria. Las coronarias son las arterias o las tuberías que llevan sangre oxigenada al corazón. O sea, es las tuberías que nutren el corazón de sangre oxigenada y de diversos nutrientes, pues, pero básicamente de sangre oxigenada, y es lo que le permite que esa bomba mecánica realmente extraordinaria, que late 100.000 veces al día, 100.000 veces al día desde que naciste, o sea que está perfectamente diseñada. En cada latido nosotros llegamos a una cantidad de sangre a ese corazón para que funcione de esa manera, y de allí la sangre va al resto del organismo. Mantener esa tubería indemne es el secreto de la longevidad, de alguna manera. Usted hablaba de enfermedades coronarias, pero ¿cuáles son los otros tipos de enfermedades cardiovasculares y, digamos, más comunes en nuestro país? Sí, bueno, además de la enfermedad coronaria, el corazón puede enfermarse desde todas las estructuras que lo componen, desde la bolsa que lo envuelve, que es el pericardio, el músculo como tal, que pues, es la miocardiopatía, las coronarias, el sistema de válvulas, que son las valvulopatías. Todas las estructuras del corazón se pueden enfermar. Y el sistema eléctrico. Y el sistema eléctrico, que son las arritmias y los bloqueos. ¿Okay? Entonces, el corazón es como una casa. El corazón tiene cavidades que son cuartos, tiene tubería de agua blanca, tubería de agua negra, cableado eléctrico, todo, y las paredes como tal, todo eso se puede enfermar. ¿Okay? Y cada eso es un tipo de enfermedad. Ahora, lo que más se enferma es la tubería de agua blanca, que son las coronarias, que son las que producen los infartos. De esas 30.000 muertes del año 2012, 20.000 fueron por infartos. Por infartos. ¿Okay? Y lo importante es que la mitad de esos, probablemente, según las estadísticas nacionales y las internacionales, se mueren de manera súbita. Es decir, el paciente está comiendo y se muere, o amaneció muerto, y el paciente al día anterior estaba sano, aparentemente. ¿Okay? Pero ahí es donde está el problema. La población tiene que conocer cuáles son esos factores de riesgo. Tener el azúcar alta o tener diabetes, tener el colesterol y los triglicéridos altos, y tener la tensión alta. Y tú puedes tener las tres cosas y no tener ningún síntoma. Pero si te haces un chequeo rutinario y detectas esas tres, y más si fumas, entonces todo es peor. Fumar y tener esto alto es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, es una bomba molotov. Tienes gasolina, tienes mecha, lo único que falta es que explote. Pero tienes todo para que eso produzca un hecatombe de salud. Las personas que tienen esas cuatro condiciones pueden andar por la calle perfectamente normal. Sin tener ningún síntoma. Y cuando se mueren, pero sí le estaba muy bien, ¿y cómo es que se murió de repente? Porque realmente estaba muy enfermo. Es contrario a enfermedades infecciosas tipo chikungunya, dengue, zika, que son muy alarmantes porque dan muchos síntomas y llaman mucho la atención, pero la mortalidad es baja. En cambio, estas enfermedades no dan síntomas, pero tienen una muy alta mortalidad. ¿Qué es un ACV? Un accidente vascular cerebral, también conocido como ictus, existen dos tipos, los isquémicos y los hemorrágicos. Los hemorrágicos consisten en que una arteria cerebral se rompe y la sangre se sale de la tubería y es una hemorragia. Puede ser un hematoma dentro de la masa cerebral, que es intraparenquimatoso,
o incluso puede ser una hemorragia subaracnoidea, que es en la periferia del cerebro, o la tubería que se obstruye y entonces el tejido, las neuronas que estaban irrigadas por ese vaso se mueren, que sería un infarto cerebral. Esas son, de alguna manera, las principales accidentes vasculares cerebrales. Se llaman hemorrágicos e isquémicos, pero se engloban como accidentes cerebrovasculares, o mejor dicho, incluso como ictus. ¿Y qué les causa? Las causas están muy relacionadas con la hipertensión arterial fundamentalmente, más que incluso que con el colesterol, pero la diabetes también está muy relacionada y el tabaco también está relacionado. Y pues, las hemorragias por lo general producen elevaciones de presión arterial muy importantes. En cambio, la obstrucción es más por aterosclerosis, es decir, por el acúmulo de la grasa del colesterol en la pared de la arteria, que parecido a lo que ocurre con las arterias coronarias. Muy parecido. Lo que pasa es que son arterias mucho más pequeñas, ¿no? Las arterias cerebrales son mucho más pequeñas incluso que las coronarias, entonces son muy susceptibles a la enfermedad arteriosclerótica y a su obstrucción secundaria. Hay un quinto de los casos de accidentes cerebrovasculares que tienen relación con una arritmia muy importante, que es la fibrilación auricular. ¿Qué es? Es un trastorno del ritmo cardíaco que produce una pérdida de la contractilidad de una de las cavidades cardíacas. Eso hace que de alguna manera la sangre haga como un remanso allí y tenga predisposición a formación de coágulos allí. Esos coágulos pueden viajar a través del corazón y llegar al cerebro y producir un accidente cerebrovascular en relación con fibrilación auricular. Y es muy importante destacarla porque se puede prevenir de manera muy efectiva usando los medicamentos adecuados. Por eso identificar fibrilación es igual a eventualmente anticoagular al paciente, y una vez que uno anticoagula al paciente, de manera muy efectiva disminuye el riesgo de que el paciente padezca un evento cerebrovascular. A eso le decimos cardioembólicos, pero también entran dentro de los isquémicos. Ya hemos identificado, por ejemplo, las enfermedades coronarias, los ACV. ¿Cuáles son los otros tipos de enfermedades cardiovasculares comunes en nuestro país, además de estos dos? Está la insuficiencia cardíaca por lo que se llama cardiopatía hipertensiva. Es el corazón que está sometido a una presión muy alta de manera permanente, es decir, la tubería de agua blanca tiene la presión muy alta y el corazón tiene que hacer un gran esfuerzo para vencer esa resistencia. Y en ese trabajo permanente aumentado, el corazón aumenta el grosor de sus paredes e incluso incluso a veces se dilata de entrada, y hay uno que clásicamente decíamos que se engrosaba primero y después se dilataba. Pero se sabe incluso que hoy día que muchos se dilatan sin haberse engrosado previamente, y los que se dilatan son incluso los que desarrollan insuficiencia cardíaca. Ambos pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, y es la insuficiencia cardíaca por lo general lo que termina produciendo la muerte. O la muerte súbita, pero en este caso por arritmias. Y también tenemos en Venezuela las parasitarias, es por el Chagas, ¿ok? Un parásito que tiene afinidad por el músculo cardíaco, vive y se reproduce dentro del músculo y daña la estructura muscular. Y de esta manera también produce insuficiencia cardíaca. Los pacientes mueren de dos maneras: de manera súbita, por la arritmia, o mueren por lo que llamamos falla de bomba. Progresivamente el corazón cada vez se contrae con menos fuerza, bombea menos sangre y al final produce la muerte. ¿Y ha aumentado los casos de afecciones por Chagas en los últimos años en el país? Bueno, en los últimos años en el país ha habido eclosiones de un tipo de transmisión de Chagas que no existía previamente. Tuvimos casos muy dramáticos de transmisión de Chagas dentro de la ciudad capital. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años aproximadamente tuvimos una cosa. De hecho fue la primera vez que se reportó en el mundo, se reportó en Venezuela, jugos contaminados con heces del parásito que permitieron que niños y gente muy joven se contaminaron con el Chagas, hicieron Chagas agudos y tuvieron una altísima tasa de complicaciones. Generalmente es una enfermedad, era una enfermedad del medio rural, ahora es una enfermedad que puede tanto ser del medio urbano como del medio rural, y tiene mucho que ver con todo el control de medidas sanitarias adecuadas. A pesar de eso, las enfermedades más importantes de los venezolanos son las enfermedades que habíamos conversado previamente, o sea, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el sobrepeso, el sedentarismo, y las sumatorias de ellos conducen a enfermedad cardíaca, particularmente enfermedad coronaria. Entonces, si hay alguna cosa que vale la pena controlar y que el paciente, además nosotros somos muy efectivos controlando, es la hipertensión arterial. Lamentablemente en este momento tenemos problemas para el control adecuado de la hipertensión arterial, pero es una cosa que antiguamente era muy difícil controlar. De repente
algunos de los presidentes más importantes de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, murieron de hemorragia cerebral porque no había medicamentos para controlar la hipertensión arterial y ahora tú la puedes comprar hasta en la bodega más recóndita. Tú podrías eventualmente y en forma teórica en Venezuela conseguir un medicamento que fuera efectivo para Sin controlar embargo, la en este tensión. momento hay una situación, digamos, difícil Muy con el crítica. tema de los medicamentos para la hipertensión, por ejemplo. ¿Cómo se está haciendo ustedes bueno, son médicos, cardiólogos? ¿Cuál es esa recomendación que le dan a sus pacientes que pues en este momento es complicado y sabemos que si no tienes el medicamento a tiempo para controlar la hipertensión, pues puedes tener una consecuencia grave como la que hemos comentado el día de hoy? Bueno, ahorita el control de los factores de riesgo se ha hecho vital, ya es una cosa de vida o muerte, ya es una cosa que ya no puedes escoger tratar de mejorar tus hábitos de vida o tu estilo de vida, y eso incluye ser activo. Y para ser activo tú tienes que caminar en plano, al menos 5 veces a la semana, a una velocidad de entre 4 y 5 kilómetros por hora, o hacer ejercicios muy intensos por periodos más cortos porque sean muy intensos. También nuevamente 5 veces a la semana. Tienes que mantener el peso, que es una cosa que también hemos observado en los últimos tiempos en Venezuela. La gente ha perdido peso y paradójicamente ha facilitado el control de la tensión arterial, paradójicamente en el sentido de que la gente no lo estaba buscando, pero lo obtuvo. Pues se facilitó el control de la tensión arterial porque han perdido mucho peso. Realmente en este momento hay una escasez alrededor del 90% de los medicamentos antihipertensivos, que es un número enorme, de cada 10 no hay 9, y eso hace que sea muy complicado. Entonces tienes que aferrarte a estas medidas no farmacológicas para tratar de mejorar el control de la tensión arterial. Ahora bien, ¿en quiénes se ve más afectados con una enfermedad cardiovascular? ¿A qué edades, digamos, una persona puede padecer una enfermedad cardiovascular? A cualquier edad realmente, ¿no? Incluso hay enfermedades cardiovasculares que son congénitas, ya los niños nacen con la enfermedad, pero las enfermedades como tal es crónica, el grueso son crónicas y aparecen en la medida que pasan los años, ¿ok? Por ejemplo, hasta los 40 años lo más probable es que no tengan ninguna manifestación y ahí en adelante es cuando más la incidencia va aumentando. De hecho, por ponerte un ejemplo, la hipertensión es el factor de riesgo de esos 4 grandes: tabaco, diabetes, colesterol y triglicéridos altos y la azúcar alta o diabetes. De esos 4, el más prevalente es la hipertensión. 80 de cada 100 personas que tienen un infarto son hipertensos, ¿ok? Y la hipertensión probablemente tenga una prevalencia baja en personas jóvenes, menores de 40 años, tal vez sea un 5%, pero en la medida que llegas a los 70 años de edad y ahí en adelante, de cada 100, 90 son hipertensos. De hecho, se dice que de cada 100 personas que llega a los 50 años de edad con la presión normal, 90 se volverán hipertensos en algún momento. Es decir, prácticamente casi todos vamos a ser hipertensos. Enfermedad de la época. Pues, una enfermedad. Es del envejecimiento. Y eso lleva consigo que independientemente de las concentraciones de colesterol que tú tengas, incluso pueden ser normales o altas, más si son altas, hace que la hipertensión hace que las células que recubren la tubería producen lo que se llama disfunción endotelial y el colesterol se deposita en la pared y comienza la obstrucción progresiva del vaso. Pero incluso el vaso no tiene que obstruirse un 80-90% para producir problemas. Basta pequeñas placas de colesterol pegadas en la pared de la arteria para que un mal día esa placa de colesterol se fisure o se rompa y se depositan ahí las plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, se produce una cosa que se llama una malla de fibrina y es como cuando tienes una herida que se forma un coágulo, el coágulo se forma en la placa de colesterol, crece y tapa completamente. Tapa completamente y es lo que produce el infarto, tanto del corazón como del cerebro. Ahora bien, ¿por qué pasa cuando a un joven le da un infarto o le da un accidente cerebrovascular, tiene consecuencias más graves que en una persona mayor? ¿Esto es así o solo en algunos casos o siempre pasa? Hay algunas leyendas urbanas con respecto a la edad y los infartos de miocardio. En general, alguien mayor tiene mayor mortalidad si tiene un infarto de miocardio. O sea, una persona de 80 años que hace un infarto de miocardio tiene más chances de morir que una persona de 50 años que hace un infarto. Hasta ahí, una persona de 20 años, por ejemplo, o 30 años. Y que una persona de 20 años también tiene el problema. El tema tiene que ver con que el corazón a lo largo de los años, como este proceso es tan lento, como lo explicaba Juan José, como el proceso es tan lento, va permitiendo que el corazón se adapte y genere mecanismos que le permiten crear una circulación coronaria colateral. Es decir, algunas arterias se van obstruyendo como si tú obstruyeras completamente el tráfico de la avenida Francisco Fajardo, pero por el resto de las calles de las Mercedes
se crearan cantidades elevados que permitieran que el flujo de sangre, que en este caso es automóvil, pero el flujo de sangre continuará yendo, de manera que cuando tú obstruyes completamente la Francisco Fajardo, el tráfico de todas maneras fluye y defiende al paciente en esa instancia particular. El joven no ha tenido tiempo de crear toda esa red colateral y hace generalmente infartos un poco más grandes, pero el resto de su estado de salud es mucho mejor y le permite sobrevivir a un evento cardíaco agudo. En realidad la cosa más importante, en nuestra experiencia personal, quizás más importante de infarto en joven es el tabaco. Y de hecho, el control de tabaco a nivel mundial ha producido una disminución muy significativa de la incidencia o de la prevalencia de enfermedad arterial coronaria y de los síndromes coronarios agudos, particularmente en Europa. De hecho, por primera vez en los últimos 25 o 35 años, el cáncer se puso un poco por encima de la enfermedad coronaria en los países europeos por primera vez en la historia, y tiene que ver con todas estas medidas de control o de prevención de esta enfermedad, que es muy importante subrayar que si nosotros cambiáramos nuestro estilo de vida y nuestros hábitos de vida, pudiéramos disminuir la incidencia de infarto hasta en un 85%. Es casi una enfermedad totalmente prevenible. Curable y prevenible. Casi totalmente prevenible. Y ahora encima de eso es predictible. O sea, tú la puedes predecir, pues, de acuerdo a tus números. Pero luego que se detecta... Y otra cosita, en mujeres jóvenes, es muy importante tener en cuenta que si toman anticonceptivos orales y fuman, esa combinación es terrible. Es mortal, sí. Para infartos tanto de corazón como de cerebro. Hay otra enfermedad que llamaba mucho la atención y que ya he visto en Twitter, nos preguntan, la trombosis venosa. Es muy común en las mujeres, en los hombres también es común. ¿Qué las causa? Bueno, es más común en mujeres que hombres, pero se pueden dar en cualquiera de los dos sexos. Y tiene mucho, esto que estamos hablando ya es un problema de la tubería de agua negra, es decir, es la tubería que trae de regreso la sangre al corazón. Y esto tiene mucho que ver con la asistencia de varices en los miembros inferiores o insuficiencia venosa profunda, y es sencillamente que la sangre no asciende de manera correcta hacia el corazón, porque tiene que ir en contra de la gravedad. Y ese éxtasis, es decir, ese remanso de sangre en las piernas hace que la sangre pueda pasar del estado líquido a sólido, y eso es un trombo. Estos trombos dan muchos síntomas en los miembros inferiores, pero el problema fundamental es cuando el trombo asciende hasta los pulmones y produce un infarto pulmonar. ¿Y qué causa esto, doctor? ¿Qué causa estas varices comunes que uno ve, y sobre todo en las abuelas? Es en la mayoría que se ve estos casos. Nuevamente es lo mismo, o sea, hay algo de enfermedad como consecuencia de la edad. Como lo decía Juan José, tú tienes que la sangre va en contra de la gravedad cuando viene por la tubería venosa. Yo estoy aquí sentado y la sangre por la vía arterial va de arriba hacia abajo, o sea, que va a favor de la gravedad, mientras que tiene que tener algún mecanismo que la traiga nuevamente al corazón. Entonces esas tuberías tienen unas válvulas especiales que permiten que la sangre no se devuelva. Esas válvulas con el tiempo se desgastan y dejan de ser efectivas y permiten que la sangre se devuelva, se acumule en los miembros inferiores, dilata la tubería porque hay mucha presión. De hecho es una enfermedad hipertensiva venosa. A nivel de los miembros inferiores, y eso produce dilatación y algunas complicaciones en casos muy avanzados como las úlceras venosas. Pero en general, esto es una enfermedad bastante más benigna que la enfermedad arterial de la que veníamos hablando previamente, y se trata de manera mucho más efectiva, y nuevamente el ejercicio y el control de peso disminuye significativamente la incidencia de enfermedad venosa. Ya hay bastante participación de nuestros usuarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Les reiteramos que la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy es el numeral soluciones cardiovasculares. Vamos a revisar desde ya cuáles son esas preguntas y los comentarios que ustedes nos hacen a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. José Luis Castillo R. nos pregunta a través de @solucionesgb: hola, una taquicardia supracardiovascular es de preocuparse. Mi cardiólogo en 2 ocasiones que me ha dicho que estoy bien. Esto es normal, es así, que es una taquicardia supracardiovascular. Sí, bueno, en realidad lo que quiere decir es una taquicardia supraventricular. ¿Okay? ¿Qué es una taquicardia supraventricular? Esto es una enfermedad del sistema eléctrico, del cableado eléctrico del corazón. En el corazón tiene
dos cavidades superiores que son las aurículas y dos inferiores que son los ventrículos, y cuando la arritmia tiene su origen en las aurículas se llama supraventricular, y cuando la tienen el origen en los ventrículos le decimos ventricular. Por lo general las supraventriculares son, por decirlo de alguna manera, benignas con respecto a la gran mayoría de las ventriculares, pero las supraventriculares a veces el corazón late tan rápido que se vuelve ineficiente en bombear sangre, que el paciente puede producir síncopes e incluso puede tener muerte súbita en algunos casos. Si su doctor le dice que está bien y que es algo benigno, lo más probable es que sí lo sea, y que ese paciente debe tener la fracción de eyección del corazón, que es como medimos la función del corazón, debe ser normal, y de alguna manera la frecuencia cardíaca que alcanza no debe ser muy alta, y probablemente se da espontáneamente o se ha controlado muy fácilmente con fármacos que se consiguen habitualmente, y por eso el doctor le dice que no se preocupe, que es algo benigno. Vamos con revisando la participación de ustedes a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recordamos que el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones cardiovasculares. Dani Rodríguez nos pregunta, ¿qué daño existe cuando no llega suficiente oxígeno al corazón? Sí, bueno, es más de lo mismo que hemos hablado hasta ahora, es que las arterias coronarias precisamente están obstruidas, no le llega sangre al músculo, y lo peor que puede ocurrir es que esa falta de oxígeno en el músculo produzca una arritmia, que puede ser una arritmia mortal, que puede ser una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Si la isquemia se acompaña de esta arritmia, prácticamente el paciente muere de manera súbita, es como que se le apagara un switch. Sencillamente el corazón es incapaz de bombear sangre, no llega sangre al cerebro y el paciente cae. Otra persona, Siria, nos pregunta, buen día, ¿qué tan alarmante es una taquicardia inusual y repentina en estado de reposo? Bueno, en este momento hay muchos motivos para taquicardia, honestamente. La verdad es que la taquicardia más frecuente que existe es la taquicardia sinusal, y está desencadenada por muchos factores exógenos estimulantes del corazón, desde el café, el tabaco, el alcohol, y la causa más frecuente en este momento de motivos de consulta en nuestro consultorio es por ansiedad. La gente con ansiedad, con grandes problemas por pendientes, por solucionar, hacen con mucha frecuencia episodios de taquicardia sinusal episódica o sostenida. Después hay algunas otras enfermedades más específicas que habría que evaluar en la sala del consultorio para ver si la paciente tiene algo que necesita tratamiento específico, pero generalmente modificando los factores que están fuera del corazón, ansiedad, miedo, tabaco, alcohol, café, la mayoría de esas taquicardias se controlan efectivamente. Otra persona, Quique Arteaga, dice, buen día, en 3 oportunidades me ha llegado la atención en 18, no me doy cuenta porque no siento nada, ¿qué debo hacer? Soy joven. Bueno, primero hay que hacer el diagnóstico de sin efectos hipertensos. Muchas personas se toman la presión arterial solamente cuando se sienten mal, bien sea que les duele la cabeza o tienen un mareo o discutieron con alguien y se toman la atención. Realmente lo ideal es que se la tomen cuando estén tranquilos y relajados en su casa. Si la presión arterial está alta en esas condiciones, muy probablemente este paciente es hipertenso. Pero si solamente se la toma cuando se siente mal y tiene 180, pero después cuando se tranquiliza, la tensión es normal, lo más probable es que no sea hipertenso. Pero por eso es que el llamado a la población es que se tomen la presión arterial preferiblemente en su casa, tranquilos, que bien sea un familiar o un vecino, estando tranquilos, relajados en la sala. Si la presión está por encima de 140/90, ese paciente es hipertenso y necesita tratamiento. Pero si solamente se la toma cuando discutió con alguien o cuando le duele la cabeza, no significa necesariamente que sea hipertenso que tenga 180. Entonces, la invitación al paciente, a la persona que nos escribe, es que vaya al médico y probablemente él le va a dar las recomendaciones de cómo hacer el diagnóstico, incluso ponerle un aparato que se llama MAPA, que es un monitoreo ambulatorio de presión arterial, y en ese monitoreo que son 80 medidas de presión arterial durante 24 horas, incluso vamos a conseguir picos de 180, 90, 180, 100, y no necesariamente eso significa que es hipertenso. El promedio de todas las medidas, si está por debajo de 135, 85, ese paciente no es hipertenso. Y eso es lo más importante, porque con una cifra de tensión arterial nosotros no hacemos diagnóstico de hipertensión. Nosotros tenemos que hacer obtener varias cifras de tensión arterial o tener un promedio como en el mapa para hacer el diagnóstico adecuado de hipertensión arterial. Hay otra persona, Dani Rodríguez, dice, con frecuencia siento que el corazón se detiene por fracciones de segundo. ¿A qué se debe esto? ¿Se puede detener el corazón por fracciones de segundo? No, eso es una manifestación muy frecuente cuando los pacientes hacen
un fenómeno que nosotros denominamos extrasístole, o sea, una contracción adicional del corazón. Nosotros tenemos un ritmo fijo y cuando hacemos un latido extra, que nuevamente tiene que ver mucho con ansiedad, con falta de entrenamiento, con tabaco, con alcohol, luego de ese latido extra, el corazón hace una pausa compensadora que el paciente siente como si el corazón se hubiera detenido, pero no tiene nada que ver con el corazón detenido, sino que se hizo más lento por fracciones Pero de no es segundo, que se pero detiene. no se detiene nunca, el corazón jamás se detiene. Cuando se detiene es cuando- No se detiene, ya no se la estamos muerte. aquí. Exacto. Otra persona, José Rodríguez, dice, en oportunidades, al estar agachado y ponerme de pie, me mareo. Afección del corazón. Depende mucho de la edad del paciente, pero en general no traduce ninguna afección del corazón. Esto es una afección que es muy frecuente cuando estamos en cuclillas o estamos agachados, es muy frecuente que hagamos nuevamente secuestro venoso o el líquido se acumule en los miembros inferiores y cuando hacemos la incorporación a la bipedestación hay un imbalance transitorio de la presión arterial que puede bajar un poquito y los pacientes pueden tener un poquito de mareo. Es mucho más frecuente en pacientes mayores, en pacientes ancianos o adultos mayores. En general no traduce ninguna enfermedad cardíaca per se, sino está acompañado de otros síntomas. Otra Incluso persona- muchas veces toman medicación antihipertensiva y eso produce hipotensión postural. Es decir, cuando uno está agachado y se para, la tensión debería subir. Cuando estos pacientes que reciben fármacos, la presión no sube y entonces sienten que Se el mareo marean. porque no llega suficiente Están bloqueados. sangre a la cabeza. Otra persona, Orlando Bruno, tengo los triglicéridos y colesterol alto y me detectaron prolapso de la válvula mitral. Me dicen que no me preocupe. ¿Es así? Es así. ¿No debe preocuparse? Por el ¿No prolapso pasa de la nada? válvula, el prolapso de la válvula mitral en general es una entidad benigna, es una entidad anatómica de la válvula que en general no traduce nada importante a menos que esté asociado a algún grado de insuficiencia de esa válvula, pero en general es una entidad benigna. Lo que se tiene que preocupar es del colesterol y los triglicéridos que tienen que corregir con ejercicio y ajustes dietéticos. Y alimentación. Y fármacos si es necesario. Justamente, ¿y fármacos? Sí, Si son es necesarios. necesario. Pues. Quisiera conocer cuál es la alimentación que debe tener una persona que padezca alguna enfermedad cardiovascular. ¿Cómo podemos hacer para prevenirlas? Lo más importante quizá es que esa no es la alimentación que debe tomar o consumir alguien que tenga una enfermedad cardiovascular, sino todos nosotros. O sea, la verdad es que todos debíamos tener dietas cardiosaludables de manera de evitar que aparezca la enfermedad cardiovascular y no asumir un control dietético luego de padecer la enfermedad donde ya el daño ya está hecho. En general, la dieta mediterránea es una de las dietas más populares de protección cardiovascular, una dieta que tiene muchos colores básicamente, o sea que incluye muchas verduras, muchas frutas, muchos vegetales, pocas carnes rojas, pescado, la mayoría de las veces que consumamos proteína, es rica en granos, es baja en colores blancos, es decir, en azúcar, en sal Pan. o en harina, en pan. Y bueno, puede acompañarse, sí o no, con alguna medida muy moderada de consumo de alcohol. Los europeos consumen mucho vino y se ha encontrado algunos efectos cardioprotectores del vino en consumo moderado. Pero en general es una dieta rica en vegetales y en carnes blancas. ¿Cuáles son esos factores psicosociales que pueden afectar o que pueden ser una causa o se pueden convertir en una causa para una enfermedad cardiovascular? Bueno, la depresión, la rabia, la soledad, estas son situaciones que de alguna manera tienen que ver con la descompensación en la aterosclerosis, probablemente sea un proceso inflamatorio el que determine que las placas ateroscleróticas se rompan. Y en general se dice que las personas, los solteros viven menos que los casados, que no es bueno estar solo y y si no tienes pareja, en su defecto tenga una mascota. La socialización es una importante Ya vamos a ver mucha forma gente adoptando mascotas. Sí, es importante Sí, que tengan una novia, un novio, una esposa, un perro, algo que nos acompañe, alguien con quien poder conversar, un grupo de amigos de trabajo, un grupo de amigos de la vecindad o de los vecinos. Todo eso disminuye, la socialización definitivamente disminuye de alguna manera la incidencia de enfermedad cardiovascular. La soledad, la depresión y la ansiedad actúa como un proceso de estrés crónico y produce como una especie de inflamación vascular crónica con liberación de una cantidad de sustancias que van desde la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que son proinflamatorios vasculares que aceleran la arteriosclerosis que pueden terminar desencadenando eventos cardiovasculares letales. ¿Qué podemos hacer para prevenir una enfermedad cardiovascular? Ok, yo creo que definitivamente hay que tener en cuenta que existen, como te decía, el tabaco, la presión arterial alta,
el colesterol, los triglicéridos altos, el azúcar alta o diabetes. De estos 4, en Venezuela, la verdad que la campaña para dejar de fumar ha sido buena, ha sido efectiva. El impedimento que la gente fume en espacios públicos ha hecho que muchos lo abandonen. El precio del cigarro, eso ha ido, es importante que ahora vemos menos gente fumando, como en países de Europa, tú caminas por la calle y todo el mundo anda con un cigarro en la mano. En Venezuela ya eso se ve menos, eso es muy bueno. De hecho, los fumadores, yo les digo lo siguiente: si dejas de fumar, si quieres no ven más nunca a mi consulta, pero ya estás ganando. Tú puedes venir cada 3 meses a mi consulta, hacerte exámenes cada 3 meses y sigues fumando, no estás haciendo nada. Absolutamente nada. Y la disminución de riesgo cardiovascular luego de dejar de fumar es casi inmediata, y no tiene que ver con la dosis. O sea, seas 1 o seas 20, cada vez que tú consumes un cigarrillo estás en mayor riesgo de hacer un evento cardiovascular. El consumo de bebidas alcohólicas. En medicina no hay nada más impactante en prevención que dejar de fumar. Después viene la hipertensión. Ya te respondo lo del alcohol. La hipertensión, para que tengas una idea, en Venezuela la hipertensión debe ser un 20%. Y de ese 20%, ahorita deben existir en Venezuela unos 20 millones de personas mayores de 20 años. De esos, el 20% tiene hipertensión, es decir, unos 4 millones de personas tienen hipertensión. La mitad de esas personas no saben hoy en día que son hipertensos. De esos 2 millones que saben que son hipertensos, solo la mitad toma tratamiento, y de esos que toman tratamiento, la mitad solamente están controlados, tienen una presión arterial menor de 140/90. Es decir, probablemente 500.000 personas en Venezuela estén tratadas y controladas. Lo que hay que hacer es tomarse la atención. Todas las personas tienen que tomarse la atención 3, 4 veces al año, y aquellos que tengan la presión arterial por encima de 140/90 deben consultar a un médico para que les dé el tratamiento adecuado. Si en Venezuela o en el mundo, en este caso, los 4 millones de hipertensos recibieran un fármaco antihipertensivo y estén controlados o no, probablemente con esa sola intervención las muertes cardiovasculares dejarían de ser la primera causa de muerte en Venezuela. Con respecto al alcohol... La gente que se conserva en alcohol, ¿no? Sí. Con respecto al alcohol, la dosis, lo mágico o lo que hay que tener en cuenta es que la cantidad, que es poco, que es mucho, y la cantidad ya está establecida. No debe ser más de 30 gramos por día. ¿Y cómo se calcula eso? Las bebidas alcohólicas tienen grados, y el grado significa, por ejemplo, la cerveza tiene 6 grados, significa que tiene 6 gramos por cada 100 ml, por cada 100 cc. Entonces, tú haces una regla de 3 y dices, si en 100 cc hay 6 gramos, 30 gramos, ¿dónde están? 30 gramos van a estar en 500 cc. No deberías tomar más de 500 cc de cerveza por día. No deberías tomar más de 250 cc de vino por día. No deberías tomar más de 75 cc de whisky por día. Pues los 30 gramos, por debajo de ese nivel, la probabilidad de que hagas incluso cirrosis hepática es baja. Por encima de ese nivel, ya el beneficio del alcohol se pierde y empieza a tener más bien riesgo. El alcohol se ha relacionado muy directamente con la aparición, el consumo excesivo de alcohol, con la aparición de una arritmia que se llama fibrilación auricular, que comenzamos anteriormente, y es muy importante. De hecho, alguien que hace fibrilaciones auriculares, una de las primeras medidas que tenemos que tomar es suspenderle el alcohol. Y además el alcohol, de estar relacionado con enfermedad cardiovascular, a medida que aumentamos su ingesta, está relacionado con la aparición de enfermedades oncológicas. O sea que el alcohol solo debe ser consumido de manera moderada, 1 o 2 tragos diarios parecieran generar una recomendación. O socialmente, claro, una vez. Muchísimas gracias, doctores, por habernos acompañado durante esta hora acá en Soluciones. El día de hoy, antes de despedirme, quisiera también, pues tenemos un servicio público para una niña recién nacida. Se están solicitando los siguientes medicamentos. Espironolactona de 25 miligramos, furosemida de 20 miligramos y Captopril de 25 miligramos, una niña recién nacida. Los teléfonos de contacto son 0424-108-8548. Los repetimos, 0424-108-8548. Los medicamentos espironolactona, furosemida y Captopril. Por supuesto, de antemano les agradecemos su colaboración si pueden ayudarnos con estos 3 medicamentos para una niña recién nacida. También queremos agradecerles porque el día de hoy cerramos con tendencia en Twitter con la etiqueta numeral Soluciones Cardiovasculares, y quiero hacer un paréntesis justamente porque una persona, Lenink Home, dice: excelente todos los programas dedicados a la salud, didácticos. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros seguidores a través de Twitter e Instagram.
quienes pues siempre están atentos y participan con nuestras etiquetas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Son José Miguel Torres Viera y también Juan José Amaro, médicos internistas y cardiólogos. El 29 de septiembre es el Día del Corazón.